Hola a todos, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, como siempre, el día de hoy vamos a hacer nuestro análisis de lo que esperamos en esta última semana de noviembre, ya casi primera semana de diciembre aproximadamente. Como siempre, vamos a revisar lo que vienen siendo los índices, principales índices, materias primas y finalizamos con un breve análisis de lo que vienen siendo algunas criptomonedas. Bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar con el análisis. Y básicamente vamos a empezar con un análisis en temporalidades amplias para entender y entrar un poco más en contexto de lo que tenemos. Entonces, notemos que habíamos hablado la semana pasada, déjenme, vamos a sacar la herramienta de dibujo. Habíamos mencionado la semana pasada que nos encontramos dentro de un comportamiento fractal, por así decirlo. Bien, básicamente lo que tenemos es un mercado que viene generando una tendencia bajista en temporalidades mayores, en temporalidades diarias, pero que como el mercado es fractal y tenemos diferentes tipos de tendencia, tendencia principal, intermedia y menor, en este caso lo que estaba sucediendo es que el mercado en una tendencia intermedia dentro del desarrollo bajista macro, pues esa tendencia intermedia estaba siendo completamente alcista. En ese orden de ideas, pues el mercado lo que dio fue diferentes oportunidades en largo para aprovechar esta tendencia intermedia que iba en búsqueda de niveles importantes a nivel macro, que en este caso en el S&P es el nivel de los 4100. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un mercado que en estas temporalidades generó un cambio de tendencia, tenemos dilatación de la liquidez externa, que ahorita lo podemos ver en temporalidades un poco más bajas para que sea un poco más clara. Finalmente, tenemos una polaridad la semana pasada por encima de máximos y un mercado que completa el ciclo hasta su último máximo inmediato y desde aquí pues tenemos aumentos de oferta. Bien, la proyección en sí para el S&P es, en teoría, debería ser la altura de los 4100, lo que significa que el mercado en el mediano plazo, por así decirlo, o básicamente para lo que es queda de semana, a no ser, o sea, si el mercado se mantiene por encima de los 3900 sin ningún problema, existe la posibilidad de alcanzar los 4100. Perfecto, es como esa proyección a nivel macro importante que deberíamos tener en cuenta, lo que significa que mientras que el mercado no llega a los 4100 y en temporalidades más bajas nos den oportunidad de largos, pues se podrían intentar. Ya si bajamos un poco más de temporalidades, creo que dije Nasdaq, no estamos hablando del S&P, em, era lo que les había comentado, tenemos esta polaridad luego de reventar toda esta liquidez externa e interna que había generado el mercado, tenemos dilatación de estos niveles e intento de largos para buscar el último máximo inmediato. Para la apertura tenemos aumentos de oferta. En lo personal, em, el escenario que se podría plantear es que el mercado caiga hasta por debajo de los 3900 de cierto modo para buscar dilatar un poco los stops que se encuentran por debajo de estos niveles y desde acá tener impulsos nuevamente hasta los 4040. Ese es uno de los escenarios si el mercado llega hasta ese punto. Si no, pues dada la altura existe la posibilidad de que eventualmente rompan los 4040 y busquemos polaridades por encima de estos niveles para ir a buscar esa proyección macro a la altura de los 4100. Perfecto, entonces vean que sabemos que a nivel macro a dónde puede llegar el mercado y con base a eso podemos incorporarnos en temporalidades más bajas. Ya si el rompimiento de los 3900 es muy profundo, con mucha fuerza, ya descartaríamos absolutamente y tendríamos una tendencia bajista en este fractal intermedio. Por lo tanto, empezaríamos a buscar cortos hasta ciertos niveles importantes. Pero no vamos a hablar mucho al respecto porque pues estamos dentro de un desarrollo alcista, entonces no viene el caso. Así que dos zonas importantes para esta semana, la zona de los 4000, pues para comienzos de semana, 4040 y tenemos soporte sobre los 3900. Una ruptura de 3000, de 4040 traería consigo un posible movimiento hasta la altura de los 4100, con lo cual podríamos tratar de incorporar. Perfecto. Vamos a revisar ahora lo que viene siendo el Nasdaq. Fue un comportamiento muy similar. La semana pasada tomamos largos a esta altura, que digamos que el comportamiento era muy similar a lo que teníamos en el S&P. Tenemos rompimiento de máximos dentro de una tendencia intermedia. Em, Luego tenemos generación de incentivos. Bueno, el mercado ya había liquidado un poco, ya había reventado, perdón, esta liquidez externa que teníamos a la altura de los 11.500 y pues planteamos una posición a estos niveles hasta el primer nivel inmediato sobre los 11.800 y pues y el mercado en realidad tenía esa fortaleza, por así decirlo, debió estar en capacidad de llegar hasta la altura de los 12.000. Sin embargo, no lo hizo y tenemos fuertes aumentos de oferta.
¿Qué significa esto? Pues en este caso, la verdad, no me convence mucho el hecho de plantear posiciones largas por debajo de los 11.500 y el mercado vuelve y dilata, porque si se dan cuenta como que ya queda muy debajo de la zona principal, o sea, la zona principal era la zona de los 11.600. Tenemos una primera dilatación y tenemos una segunda dilatación, que puede que funcione justamente por el movimiento tan vertical que tenemos digamos que a comienzos de este mes. Este movimiento tan vertical implica que el mercado pueda dilatar mucho para confirmar esta, digamos que una debilidad bajista macro, pero igualmente se empieza a volver un poco incómodo plantear esta posición. ¿Puede funcionar? Sí, totalmente, pero digamos que toca revisar muy bien el comportamiento, la forma en que el mercado dilata, la forma en que el mercado llega y demás para poder pues validar este tipo de comportamientos. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, cómo el mercado acá llega con mucha oferta, tenemos aumentos de demanda y luego cómo el mercado se seca completamente. Tenemos fortaleza bajista, fortaleza alcista y luego un secado de la oferta, con lo cual nos indica que el mercado puede dar un movimiento al alza. Ahora, si el mercado va a llegar a esta zona y dilata, pues es importante evidenciar también un secado en la oferta para no ir y lanzarnos como a la primera en estos intentos de largos. Perfecto. Y si el mercado se va con mucha fuerza por debajo de estos niveles, pues podríamos ver un Nasdaq que sin ningún problema puede completar el ciclo hasta la altura de los 10.700 con el fin de rellenar todos los imbalances que se generaron con este movimiento tan vertical. Ojo a este patrón, y ya lo habíamos hablado en otros de los videos de repaso, y es un patrón donde el mercado acelera con mucha fuerza un movimiento sumamente vertical, que es más o menos algo así, y luego en la parte alta generan algún tipo de rango, algún tipo de distribución. Y luego el mercado, cuando rompe toda esta distribución, pues hay una alta probabilidad de que vengan a rellenar todo este movimiento vertical o todos estos imbalances que se generaron a esta altura. Es un patrón muy, muy, muy clásico que sucede muchísimo en los mercados y fíjense qué es lo que tenemos. Aumentos muy fuertes de demanda y tenemos un mercado que se empieza medianamente a consolidar a la altura de los 11.600. Entonces, una ruptura de este nivel con fuerza, sin ningún problema, podría traer consigo fuertes caídas hasta 10.700. Entonces, no me gusta tanto el Nasdaq para largos, me gusta un poco más el S&P, pero también depende muchísimo de cómo vaya llegando a las zonas. Acuérdense que también se trata de operar los escenarios de mayor probabilidad. Si no es claro el comportamiento, pues lo mejor es no tratar de forzarlo. Además, que en el Nasdaq, a diferencia que en el S&P, tenemos un mercado que se encuentra en una zona muy compleja. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos este fractal, nos damos cuenta que el mercado, al parecer, lo que está haciendo es un falso quiebre por encima del punto de control. Acá tenemos cambios de estructura en temporalidad menor y el mercado posiblemente lo que puede estar es generando un patrón de cambio de estructura sobre la liquidez externa del punto de control macro. No sé si me explico toda esa cadena de cosas, pero eso es lo que estamos viendo en el Nasdaq a nivel macro. Entonces, tomar largos aquí me parece complicado, complicado. Parece un mercado que va a empezar a acelerar a la baja, entonces yo la verdad tendré un poco de cautela en ese aspecto. Bien, ya revisando un poco, bueno, el Dow Jones llegó a su punto de control diario, ni siquiera diario, esto es casi semanal, pero llegó a un punto de control importante con movimientos muy, muy, muy verticales. No se descarta la posibilidad de que el mercado pueda empezar a presionar a la baja y dar algún tipo de movimiento, porque igual es una zona de alto interés vendedor y sin ningún problema podrían vender nuevamente a esa altura. Vean que se completó el ciclo con mucha claridad y pues cuando el mercado completa ciclos pues no se descarta que pueda haber un retroceso importante. Bien, bueno, revisando un poco las materias primas, habíamos dejado la semana pasada que la idea era que el mercado generara algún tipo de incentivo, algún tipo de engaño de liquidez interna para venir a testear la zona de los 1.720 aproximadamente. Sin embargo, primero, el incentivo fue muy pequeño, no me gustó, pero se genera el incentivo, tenemos dilatación de la liquidez interna y seguido a eso un movimiento vertical. No hay parámetro de entrada, o al menos para mí no hay parámetro de entrada en temporalidad baja, entonces por eso no se puede asumir. Ya lo que estamos viendo en este momento, pues es un mercado que acelera, se está apoyando justo sobre este nivel inmediato, una debilidad bajista y bueno, es probable que el mercado continúe con su recorrido hasta la zona de los 11.780 aproximadamente. ¿Qué oportunidad me gustaría?
Me gustaría muchísimo que el mercado caiga nuevamente, dilate los 1730 aproximadamente y dé oportunidad de largos a esta altura, por diferentes motivos. Primero, la estructura es muy clara. Segundo, que el mercado vuelva a hacer esto, si se dan cuenta, nos deja como una confluencia aquí de una debilidad. Esto es un patrón que se da muchísimo en el oro, si se dan cuenta. Entonces tenemos debilidad bajista, perdón, tenemos dilatación de la liquidez interna y tenemos otro concepto importante y es una zona de interés comprador, un order block, una zona de demanda importante desde donde el mercado podría reaccionar una vez llegue. Entonces vean que tenemos muchas confluencias que se empiezan a juntar más o menos a esta altura para intentar un largo. Entonces la verdad que sería un trade que me gustaría muchísimo, pero pues hay que esperar si el mercado llega. Si llega, simplemente es seguir el plan, ¿vale? Entonces pues vamos simplemente a dejar marcado a ver si el mercado llega a esta altura y tratar de intentar algún tipo de oportunidad. Bien, en el petróleo habíamos dejado marcado la semana pasada que el mercado podía venir a testear la zona de los 83 y desde acá dar un movimiento bajista. Digamos que no hubo dilatación ni de liquidez interna ni de liquidez externa, por tanto pues se volvió un poco complicado plantear cortos a esta altura o pues básicamente para mi plan de trading era un poco complicado, pero se dio muy bien. Si ustedes de pronto tienen algún tipo de parámetro diferente, van a entrar, pero utilizan todo el tema de tendencia y estructura, esto era un trade muy, muy, muy interesante y que tener la proyección de volver a venir a la zona de los 76. Ya para la apertura tenemos fuertes aumentos por debajo de los $76. El petróleo alcanza niveles no vistos desde finales de 2021 por debajo de los $75. ¿Y qué podríamos esperar para la semana? Que pueda venir a buscar los 77 con algún tipo de debilidad alcista, ya saben, liquidez interna y plantear una venta. Perfecto, así que eso es lo que podríamos esperar para el petróleo ya revisándolo un poco más a nivel inmediato. Bien, lo veo completamente bajista y pues vamos a ver qué es lo que va sucediendo. Y finalmente vamos a revisar las criptos, que bueno, ustedes saben que no es que sea súper amante de las criptos, pero a nivel técnico, lo que podemos ver es que Ethereum todavía se encuentra lejos de su zona, es decir, estos aumentos de oferta por todo el tema de FTX y demás, em, pues no completaron el ciclo hasta la altura de los 1000. Entonces yo personalmente que esperaría que el Ethereum todavía siga cayendo un poco más por debajo de los 1000, revienten toda esta liquidez interna y desde acá, si de pronto se podría revisar algún tipo de oportunidad, ya sea para un rebote, alguna reversión a la media, algo un poco más agresivo, con ratios un poco más cortos para, digamos, jugar un poco con esa volatilidad de estos mercados, ¿no? Em, pero pues nada, digamos que así inmediatamente para lo que es esta semana esperaría todavía que siga cayendo. Y si revisamos el Bitcoin, pues también no detectamos ningún aumento de demanda. De hecho, si nos damos cuenta, es un mercado que empieza como a presionar hacia la baja, ¿no? Un famoso triángulo descendente y esto podría romper y dar una continuación bajista. Así que también hay que estar muy pendientes. No me entusiasmaría mucho. Ya habíamos revisado acá en una escala logarítmica que digamos está teniendo, pues ya está en una zona muy buena de compra, pero con toda la coyuntura actual, con toda la volatilidad que ha surgido a raíz de estas últimas noticias y los escándalos, pues no me entusiasmaría tampoco. La verdad que prefiero verlo a un nivel diario y notar que lo que podría suceder es que el mercado quizá venga a buscar estos niveles y desde acá tenga otra vez movimientos cortos hasta la zona de los 15.700. Es lo que personalmente me parece más viable que intentar un largo con estos aumentos de volatilidad y estos aumentos de oferta. Entonces, pues nada, veo unas criptos que todavía tienen mucho espacio para caer y pues ya, perfecto. Así que bueno, eso es lo que tenemos para esta semana básicamente. Posibles cortos en los dos índices partiendo de la correlación que hay entre Nasdaq y S&P. em, Viendo que el Nasdaq puede estar haciendo un falso quiebre por encima del punto de control diario, muy probablemente el S&P 500 va a tener aumentos de oferta y replantearíamos nuevamente si es viable tomar un largo a esta altura o no. Perfecto, como vaya siendo este aumento de oferta para ir a buscar los 890 en dado caso de que lleguen ahí. Bien, y pues ya en materias primas lo que viene siendo es posibles largos en el oro y continuación de cortos en el petróleo. Así que nada, eso sería en cuanto al análisis de hoy. Espero pues todos estos análisis realmente les ayuden muchísimo para plantear a nivel contextual, a nivel macro, qué es lo que está sucediendo dentro de un aspecto netamente técnico. Acá no, pues digamos, no estamos hablando de temas fundamentales, pero como para que tengan una idea de cuál es esa tendencia que personalmente espero para la semana y con ello pues ustedes puedan plantear
sus operativas. Recuerden que esto no es una operativa, recuerden que nada de esto es una recomendación de inversión, simplemente es un análisis de lo que espero personalmente, bajo mi experiencia, para la semana. Perfecto. Así que nada, espero les guste y les saquen el mayor provecho. Y pues nada, cualquier cosita saben que están las puertas abiertas para solucionar preguntas, tanto por mi lado y también Jorge, que es pues también el compañero con el que trabajamos acá en Buen Día Capital, pues sin ningún problema también pueden hacerle preguntas a él. Así que sin más, que tengan una feliz noche, que estén muy bien.